Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, continuando con lo que es la temática de esta semana, tal y como les dije que esta semana no voy a salir, sino que voy a estar aprovechando los videitos, van a ser un poco de responder preguntas que ustedes me han hecho y tal y qué sé yo. Como verán, ando con la bata, abajo tengo mi camisa y todo, pero es que está haciendo frío. Entonces, nada. Bueno, hoy les quería responder una pregunta que me hicieron, que me hizo Liliana. Un besito, Liliana, para ti. Pues que me dijo que hablara de cuáles, desde que estoy en España, cuáles han sido los peores trabajos que he tenido. Ok, te voy a decir cuáles han sido los peores trabajos que he tenido, pero en este caso son 3 y un cuarto. O sea, 2 trabajos, perdón, y uno que nada más dura un día. Entonces, bueno, comentarles, no, lo primero, no, porque yo sé que saldrá la gente, si no te gusta España, vete, que no sé cuánto, no. Yo creo que los inmigrantes, lo primero que quiero aclarar es que yo creo que nosotros los inmigrantes, cuando llegamos a cualquier país del mundo, el hecho de tú dejar atrás, como yo se los he mencionado anteriormente en otras oportunidades, tú dejas atrás como lo que tú fuiste en tu país, entonces tienes que empezar a hacer algunos otros oficios que quizás no es en lo que te venías desempeñando. Luego, no, en esos primeros tiempos que tú pasas en un país nuevo, tú no te conoces del todo las leyes laborales, quizás tus derechos como trabajador, y eso se presta mucho para que ocurran muchos abusos. En otros casos también, como en todos, es que España no es un país perfecto como ningún país. Yo creo que ni Holanda es un país perfecto, o sea, ningún país es perfecto. Entonces siempre, es como todo en la vida, siempre vas a tener buenas y malas experiencias. De todos los trabajos que he tenido, solamente he tenido estas 2 malas experiencias y una que duró un día. Y el resto han sido buenas. O sea que, tomando en cuenta por todos los trabajos que he pasado, pues pienso que solamente esas 2 son malas. Entonces, bueno, una vez aclarado esto, que es lo que quiero decir, lo que es el central de la idea, no es como que en España nada sirve, no. Es como todo. En las vidas uno ha tenido una cantidad de parejas y todas no son buenas. Uno ha conocido una cantidad de gente y todas las amistades no son buenas. Ni siquiera en las propias familias uno puede decir que se lleva bien con todo el mundo. Bueno, lo mismo pasa en los trabajos. Entonces, bueno, el primero fue, recordando que yo llegué a este país 2014, sería por ahí, claro, nosotros llegamos un noviembre, un 25 de noviembre para ser exacto, y estuvimos en Sevilla, donde por supuesto no tuvimos trabajo y nos tuvimos que mudar a Madrid. Y nos mudamos a Madrid en abril, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, ese fue el primer trabajo que yo tuve en Madrid, ¿ok? Entonces, eh, como yo les digo, yo soy una persona que sé hacer, no porque ese era mi trabajo en Venezuela, sino porque yo siempre fui muy, déjame borrarla, bajar el volumen a esto, muy de hacerme mis propias cosas, de secar. Yo aprendí mucho, yo desde muy joven aprendí a secarme el cabello, a hacerme mis uñas, etcétera. Entonces, bueno, yo vi la oportunidad de trabajar en un centro haciendo uñas y pies, es decir, manicura y pedicura. Entonces me daban un contrato fijo, es lo que yo necesitaba, porque aunque nosotros nos vinimos con dinero para España, mucho de ese dinero lo consumimos en Sevilla y cuando llegamos a Madrid no teníamos gran parte de ese dinero, porque cada mes que pasa es un mes, son meses que tú vas gastando en alquiler, en luz, en agua. A eso súmale que cuando tú estás recién llegado, no sabes bien cuáles son tus mejores tarifas que puedes contratar en internet, en luz, en agua, no sabes, entonces crees que a lo mejor la factura que te llega, eso es lo que tienes que pagar y no estábamos bien asesorados en ese sentido. Entonces, bueno, cuando llegamos a Madrid, no llegamos con una mano adelante y otra atrás, pero sí llegamos ya más cortos de dinero.
Ahí tuvimos que otra vez dar una fianza, tú sabes lo que hay que dar para entrar en un piso. Y pues yo consigo trabajo en un centro de hacer uñas que queda en La Vaguada. No voy a mencionar el nombre, pero si tú eres una persona que vives en Madrid, sacarás tu cuenta. Bueno, en este sitio se hacía manicura y pedicura. Allí la mayor parte de las chicas que trabajaban eran colombianas. Estaba yo que era venezolana, había otra chica chilena y una muchacha que era de Paraguay. Si mal no recuerdo, la dueña del lugar era paraguaya también o de algún otro país de Centroamérica. La verdad es que no lo tengo muy claro. La encargada era venezolana, que cabe destacar, como se los he dicho en muchas otras oportunidades, esa chica era súper mala sangre, súper antipática, en fin. Lo que pasa, lamentablemente, en muchas ocasiones, que ha sido mi experiencia, que tus mismos compatriotas son los que peor te tratan. Pero bueno, la verdad es que con el resto de chicas, la chilena hice muy buena amistad, con las colombianas, etcétera, etcétera. Al ser un trabajo dentro de un centro comercial, pues nos tocaba trabajar un domingo sí, un domingo no, porque ahí abrían de lunes a domingo. Entonces trabajábamos festivos y todo, pero claro, nos iban rotando. Entonces yo trabajaba un domingo sí, un domingo no. Por supuesto, cuando trabajabas ese domingo, a lo mejor librabas el lunes siguiente o el martes siguiente, ¿ok? O sea, tampoco eras que nos tenían allí de corrido de largo a largo. Entonces, ahí duré trabajando, creo que unos 7 o 8 meses como mucho. ¿Qué pasa? Yo empecé a darme cuenta de que había muchas cosas que no estaban bien. Vamos a empezar con el contrato laboral. Yo estaba trabajando una jornada de 40 horas semanales y el contrato decía que era por 20 horas semanales. O sea, que no, que me parece que muchas veces la gente se aprovecha de tu ignorancia como emigrante y tu ignorancia a nivel de lo que son las leyes, la parte laboral, etcétera. O que simplemente habrá gente que pensará que porque uno viene de un país del tercer mundo o subdesarrollado, uno es una persona que uno no ha pasado por una universidad porque, ajá, yo te estaré haciendo uñas ahorita, pero eso no me quita a mí mi licenciatura y todos mis demás estudios que yo tengo. Entonces, el contrato era por 20 horas. Yo dije, lo que pasa es que lamentablemente muchas veces uno acepta cosas que uno sabe que no están bien por la necesidad. Y ahí es donde la gente se aprovecha de uno. Entonces, así no estaba yo, así estábamos todas con ese tipo de contrato. Bueno, yo igual dije, bueno, mientras consigo otra cosa, me lo aguantaré y lo que sea. Yo seguía como que buscando, ¿no? Pero prefería no soltar eso mientras tanto porque quería llevar dinero a la casa, que es lo que todos queremos. Entonces, bueno, el contrato por 20 horas. Entonces, llega el momento en que voy a cobrar mi primer sueldo. Cuando voy a cobrar mi primer sueldo, ¿cuál es mi sorpresa? Yo no sé si estábamos ganando 700, no, la verdad es que no recuerdo cuánto era. No sé si era, o sea, el neto, te hablo del neto, no el bruto, que antes de las deducciones, etcétera, sino el neto, no recuerdo si eran 700 o 800. Pero bueno, lo cierto del caso era que el día que cobrábamos, ¿verdad? Esta persona, lo primero que quiero que sepas es que yo tenía todos mis papeles en regla. Yo tenía un NIE comunitario en ese momento, tenía un NIE comunitario, tenía permiso de trabajo, derecho a la seguridad social, todo en regla. Y no era que nadie me estaba haciendo un favor. Y yo estaba cumpliendo todo mi horario de trabajo. De hecho, en esa época ni siquiera estaba como el beneficio que hay ahorita, que está una parte del transporte público subvencionado. Yo pagaba por mi tarjeta de transporte 54 euros en Madrid, que era lo que se paga por tener derecho al transporte durante todo el mes, o lo que se pagaba en ese momento. Entonces, esta señora, cuando llegó la época de cobrar el dinero, pues
¿cuál era mi sorpresa? Que nos daba como 400 euros en la cuenta bancaria y después te daba un sobre con el resto del dinero en efectivo. Pero ¿qué pasa? Yo en Venezuela yo saqué una de mis funciones porque en Venezuela, digamos que de un tiempo para acá, fue que se hizo como la figura de recursos humanos como tal, pero antiguamente uno como gerente administrativo, uno mismo era el que hacía las nóminas también. Entonces yo decía dentro de mí, yo me acuerdo que yo le decía a Fran, esta tipa sí es arrecha, nos tiene dada de alta como media jornada, cuando estamos trabajando jornada completa. Además, nos hace todas las deducciones como si estuviéramos a jornada completa y de paso nos paga una parte en efectivo. O sea, ella cree que uno se chupa el dedo. Aún así, yo continué en ese trabajo porque lo necesitaba, porque yo tenía que llevar dinero a mi casa. En esa época estaba trabajando mi hija en un asador de pollos, estaba trabajando mi hijo vendiendo perros calientes, o sea, en un restaurancito de perros calientes. Fran haciendo mudanzas, bueno, todos estábamos trabajando, el hijo de Fran en Endesa, creo, bueno, en fin, que teníamos el plan ese que yo siempre les cuento, de que todos teníamos que trabajar con la condición de que los hijos guardaran la mayor parte del dinero para empezar a estudiar y ellos aportaban, eran 100 euros a la casa, cada uno, y nosotros, Fran y yo, pagábamos el resto y era mucha gente que mantener, ¿ok? Los mercados más grandes y todo porque, ajá, éramos 5. Éramos 5 que después terminamos siendo 7. Entonces, no me podía yo dar el lujo de quedarme sin el trabajo, pero yo obviamente sabía que nos estaban explotando. Luego, yo sabía que yo empecé a buscar trabajo por mi cuenta, pues sabiendo que en lo que consiguiera otro trabajo me iba a ir de allí porque yo pienso que es verdad, sabes, tengo una necesidad, necesito llevar dinero a mi casa, pero vuelvo y te repito, yo soy un ser pensante, sé que me estás explotando y me vas a coger un ratico, pero no me vas a seguir cogiendo el resto de la vida, ¿sabes? Porque yo soy la persona que pienso que no porque uno sea inmigrante tiene que soportar lo que sea, sino tienes que, o sea, ¿cómo te explico? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo soy la persona que pienso que uno construye su futuro, no está en manos de otra, o no debes dejarlo nunca en manos de otra persona. Entonces, y para que exista una persona explotada, para que exista un explotador, tiene que haber alguien que se deje explotar. Y yo sabía que yo no estoy hecha de esa madera de dejarme explotar. Yo dije, bueno, esto el tiempo que dure y ya está. Entonces, hasta que consiga otro trabajo. Yo seguía buscando otro trabajo, pero a veces se me hacía imposible ir a alguna entrevista por el tema mismo de que estaba trabajando allí, tenía que cumplir con un horario de centro comercial además. Por otra parte, yo en esa época no sabía que tenía que adecuar mi currículum a las exigencias de aquí. Entonces vuelvo y te digo, se mezclaban muchos factores. Entonces, ¿cuál fue la gota mía que derramó el vaso? Bueno, tú sabes que entre los trabajadores uno va viendo más o menos la cosa cómo va y todo eso. Esta señora, tú sabes que en los talones de las mujeres, de nosotras las mujeres sobre todo, se nos hacen unas durezas súper fuertes y sobre todo cuando viene el verano queremos lucir sandalias, tener los pies bonitos, etc. Entonces ella utilizaba un químico, no sé si al día de hoy lo utiliza, con el cual ponía a remojar los talones de las mujeres. O sea, uno se ponía guantes, empapaba unos algodones, que estas instrucciones las daba ella, por supuesto, como dueña de su negocio, y se lo poníamos a remojar a la cliente, ¿ok? Creo que ese líquido no estaba aprobado, digamos, por la Federación Española de Medicamentos, etcétera, etcétera, porque ella siempre tenía como un recelo de que no se podía decir que el líquido se le echaba a la gente, no sé qué, pero bueno, el líquido no era muy bueno, porque claro, recuerda que cuando tú tienes una callosidad
esa callosidad ya pierde la sensibilidad. Entonces cualquier vaina que tú eches allí da igual. Pero luego cuando uno se da cuenta, porque cuando te caía, te salpicaba alguna gótica fuera del guante o algo, pues tú sentías cómo te irritaba la piel. O sea, uno que estaba trabajando. Entonces, bueno, yo siempre trataba de tener mucho cuidado con eso y tal, en fin. Luego, y yo particularmente era de la que le echaba muy poquito de eso a la clienta y trataba era de remojarle más el pie, que es como yo pienso que sale mejor la dureza. Bueno, el tema está en que había una compañera que era colombiana, es colombiana porque que yo sepa está viva. Entonces a esta chica un día sin querer, ella, bueno, como puede pasarnos a todos, que manipulando el líquido le salpicó en un ojo. Esta muchacha se puso súper mal, eso le ardía, le quemaba, hasta fue al médico y le dijeron que podía perder una parte del ojo, qué sé yo. Y bueno, yo me di cuenta cómo empezaron a desentenderse de esta chica, empezaron incluso a buscar excusas para botarla, para su trabajo y tal y qué sé yo. Y yo ya ese día hablé con Fran. Me acuerdo que cuando yo venía de ese trabajo, siempre cuando salía a las 10 de la noche los domingos, Fran me iba a buscar con el camión de la mudanza que él tenía. Y nos poníamos, él se tomaba una cerveza, yo un café o algo, y nos poníamos a charlar, cómo te fue, cómo me fue, etcétera. Y yo le dije, mira, Fran, yo lo siento, pero yo no nací este día. Tú sabes, o sea, yo valoro mucho lo que es mi cuerpo en el sentido de que ningún trabajo, ningún dinero justifica que tú pierdas un ojo, que pierdas una mano, que pierdas una parte de tu cuerpo, que se te queme la piel. Y que ver la falta de responsabilidad que tenía esa gente ante una situación como esa, eso fue la gota que derramó mi vaso. Yo me acuerdo que le hablé ese día con Frank, me dijo, dale mami, o sea, no hay problema. Lo bueno es que yo lo que había, mucho de lo que había ganado del dinero, lo había reunido, porque estábamos en un modo súper ahorro. Y yo le dije, bueno, Fran, mira, tengo más o menos como 1.200 euros guardados, o sea, eso me da chance para ir buscando otro trabajo de lo que sea y pues directamente, es que yo no quiero estar ni un día más allí. Tú sabes, como cuando ya tú sientes que, no, que ya, que pasas ese punto que tú dices, no quiero estar ni un día más aquí, ni un solo día. Y es fuerte porque yo soy una persona súper trabajadora. Mira, cuando a ti te gusta un trabajo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Cocina Ferrara en Venezuela, a mí me gustaba tanto mi trabajo como administradora, que yo me acuerdo que mi jefe, muchas veces, porque hubo una época que yo fui su asistente personal y también su administradora, y eso me llevaba mucho de mi tiempo, pero yo amaba tanto mi trabajo que a mí me daba igual que me llamaran un viernes, un sábado, un domingo. ¿Sabes? Cuando tú te paras en la mañana y dices, ay, voy a llegar a la oficina, voy a hacer esto, después voy a hacer tal cosa, no sé qué, pero tienes como un ánimo, una motivación, te sientes bien, quieres llegar a ver tus compañeros, te sientes motivado. Por allí algún filósofo dijo alguna vez que ese trabajo que tú disfrutas, que tú no sientes que es un trabajo y el cual harías aunque no te pagaran, eso es la mejor bendición que uno puede tener. Entonces, yo soy muy de vibrar con ese tipo de energías. Yo cuando tú te paras en la mañana y dices, ir para allá, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, es que ya hay algo allí que es como tu intuición, algo que te dice, y coménteme usted si le ha pasado, algo que te dice, es que no quiero ir a ese lugar. Entonces hablé con Fran y le dije, mira, Fran, no, yo esto no lo aguanto. No voy a ir a un sitio donde les vale madre, se lo pasan por el forro del culo si a mí me cae un líquido en un ojo. Lo siento, es que no. Yo no nací para ver injusticia, es que no lo soporto. Cosa que me ha hecho meterme en muchos problemas a lo largo de mi vida porque, ajá, yo soy una persona que en un autobús, si a alguien le falta el respeto a una persona mayor, se lo digo y todo, y quizás viviré metiéndome en problemas y lo seguiré haciendo, pero ajá. Pero no nací ese día. Le dije, yo no puedo ir ni un día más allí, es que no lo soporto. Es que no quiero ir ni a renunciar.
De hecho, yo creo que yo le escribí a la tipa como que, mira, me siento mal y además no quiero seguir trabajando, no sé qué, y no sé cuánto. Y me dijo, bueno, ven a buscar tu dinero, cosa que me pagó en efectivo. Y te lo juro, o sea, es que no quería ir más para allá. Esa fue una mala experiencia. ¿Qué te puedo decir de esa mala experiencia? Que hay algo dentro de ti que te dice esto no está bien. Y cuando algo dentro de ti te dice que algo no está bien, hay que hacerle caso a ese algo. Y, y hay cosas que simplemente no se pueden tolerar porque está por encima de tu salud, tu dignidad o cualquier otra cosa por el estilo. Bueno, como el video se está haciendo un poquito largo y estos son preguntas y respuestas, bueno, les voy a echar el otro cuento de una vez porque, ajá, después si no se me pasa. El segundo trabajo peor que he tenido ha sido trabajando en un contact center. Ustedes saben que yo he trabajado muchas veces como teleoperadora y ustedes dirán, es que has tenido muchos trabajos, sí, pero es que yo soy una persona que es verdad, en 11 años que tengo acá he pasado por muchos más trabajos que a veces he podido estar en un año en 2 trabajos. ¿Por qué? Primero por eso, porque yo pienso que no voy a dejar a otra persona la responsabilidad de mi bienestar. Si yo no me siento bien en un sitio, me voy para otro. Así de sencillo. Eso de que, ay, no, porque sea como sea, mejor, no. Yo no nací ese día. Luego, pienso que uno como ser humano tiene la responsabilidad de darse su valía, así como pasa con las parejas, que tú eres la persona, tú no puedes entregar tus sentimientos y dejar que una persona haga contigo lo que le da la gana, sino que uno tiene la responsabilidad de estar de saber elegir. Y no importa, yo pienso que no importa cuántas veces me equivoque, me puedo equivocar, puedo pasar por 10.000 trabajos, pero sé que, las oportunidades son ilimitadas y que está en mí el cambiar las cosas. Yo creo que eso es muy de los números 5 y yo soy número 5 en numerología. No le tenemos miedo al cambio. Bueno, el segundo trabajo en un contact center. Yo he trabajado en muchos contact centers, como saben, ya he trabajado en la campaña de Yoigo, en Finetwork, en Canal Isabel II, en Endesa, en Orange. Pero cuando yo les digo que he trabajado en esas compañías, la compañía directamente no es la que te contrata. Hay digamos, está la compañía que necesita la atención telefónica. En intermediario está un contact center o un call center, que es una empresa que se dedica a esto de responder las llamadas telefónicas o hacerlas, y después viene el empleado. ¿Qué sucede? Que el que te contrata es el contact center. Es decir, tú trabajas en una campaña de Orange, pero no trabajas para Orange, o trabajas en una campaña de Movistar, pero no trabajas directamente en Movistar, sino que trabajas para este contact center, cosa que no es así siempre. Por ejemplo, sé de primera mano que las personas que trabajan para la atención telefónica de Digimóvil trabajan directamente para Digimóvil. Por ejemplo, Digimóvil es una de las pocas empresas que no contrata un contact center, sino que directamente te hace el contrato. Bueno, en este caso trabajaba para un contact center. Para un contact center que no voy a mencionar tampoco, pero que gestionaba aerolíneas, ¿okay? Específicamente Vueling e Iberia. Y lo hacía o lo hace en sus oficinas, las tiene en el Parque Tecnológico de aquí de Málaga. Yo la verdad estaba bien contenta con mi trabajo porque me gustaba bastante, pero es que yo cuando me decepciono, me decepciono. Bueno, allí pasaron dos cosas que no me gustaron para nada. Lo primero, a mí se me llamó la atención que antes de yo entrar, yo soy muy de meterme a ver las reseñas en Google, qué piensa la gente, cómo le ha ido a otros trabajadores allí. Yo me acuerdo que antes de entrar a trabajar allí, yo vi una noticia que decía que un empleado había ido con una pistola de balines a querer agredir a unos supervisores. Yo dije, bueno, súper raro, pero bueno, ajá. Después entró a trabajar, ¿verdad? Y supuestamente cuando pasaba el periodo de prueba, me hacían un contrato indefinido. Cuando pasé el periodo de prueba, cosa que tuve súper buenas evaluaciones y todo eso,
pues me despidieron, me dijeron que no, que ya, que íbamos por campaña, que ellos no, que era lamentable, que si hubiera más cupo para mí me dejarían, que no sé qué. Y yo dije, bueno, nada, las cosas como son. Por lo menos estuve allí el periodo de prueba, aprendí mucho y tal. Bueno, pasa como 15 días, 20 días, una cosa así. Y me llaman, que oye, que me tienen una buena noticia, que hay cupo para mí, que no sé qué. Yo, ay, qué chévere, imagínate lo gafa tonta que era yo. Bueno, me vuelven a contratar. Bueno, pasa el periodo de prueba, otra vez me vuelven a echar y así estuvimos. Yo dije, no, esto es una guachafita. O sea, ya me di cuenta, después conversando con otros compañeros, con también los que habían allí del sindicato, que es una guachafita de esa gente que incluso había compañeros que les daban de alta, los bajaban, les daban de alta, los bajaban, todo para ellos no hacerte el contrato. Bueno, los del sindicato me recomendaron que hiciera una denuncia en la Inspectoría del Trabajo aquí en Málaga, demostrando pues que había habido una continuidad. Ellos mismos me redactaron el documento, porque parece que en esa empresa nada más hacían fijos a las personas que metían una demanda. Resulta que otros compañeros que habían entrado conmigo en la misma época sí los hicieron fijos, porque otros ya les habían pegado el pitazo de que tenían que estar pendientes y se los votaban, no sé qué. Bueno, total es que meto la demanda. Cuando meto la demanda, entonces me dieron la gran noticia de que habían decidido hacerme fija. O sea, me parece demasiado fuerte que uno tenga que estar haciendo eso para que te puedan tomar en cuenta. Bueno, total que me hacen fija, tal, yo estaba bien contenta independientemente de eso, porque ajá, no le paré a eso y seguí con mi trabajo. Bueno, resulta y acontece que con el tiempo nos enteramos de una noticia de que ese mismo contact center en la sucursal de Madrid, pues, bueno, antes de eso, les quiero comentar que cuando uno trabaja como teleoperador, hay ciertas leyes que están reglamentadas, valga la redundancia, en un reglamento que tenemos, un convenio que existe para el teleoperador, como que, por ejemplo, cada 1 hora tú tienes que hacer una pausa visual de 5 minutos, que no tiene nada que ver con tus descansos, ¿ok? Entonces, ya había una irregularidad bastante grande porque te decían, por ejemplo, tu pausa visual, vamos a suponer, claro, yo entiendo esta parte que ellos no querían que todos cogiéramos la pausa visual a la misma hora porque tiene que haber alguien que quede contestando las llamadas, eso se entiende. Pero, por ejemplo, a lo mejor a mí me tocaba hacer la pausa visual, ponte a las y 30. Cada hora a las y 30, a las 2 y 30, a las 3 y 30. Entonces, cuando me tocaba la pausa visual, a mí y a cualquiera, ¿ok? Esto no era contra mí ni mucho menos, a cualquiera de nosotros, cuando nos tocaba la pausa visual y se nos pasaba de la hora, no porque quisiéramos, sino porque teníamos un cliente en línea, bueno, te jodiste, ahora tienes que esperar hasta la otra hora. Teníamos que aprovechar la pausa visual para ir al baño a hacer pipí o lo que sea, cosa que no debe de ser así porque... Ay, mi niño, estás temblando, eso que estás soñando. Rocky, despierta, Rocky. Pobrecito, estaba teniendo una pesadilla. Eso no es así porque yo he trabajado en otros contact centers y cuando tú tienes ganas de hacer pipí o imagínate una mujer que tiene la regla, quiere cambiarse el mode, voy a ponerme más escatológica. Imagínate que te estás cagando así lo más grande. Tú tienes el derecho siempre de ponerte en una función que es baño, ir al baño y hacer lo que tienes que hacer y venir. Yo estoy de acuerdo que si tú te pones en baño y a lo mejor te ven abajo fumando o comiéndote un sándwich, te regañen, porque siempre van a haber gente que también usan las normas para mal. Pero si tú usas baño, como me pasó una vez que el supervisor me dice, porque siempre hay alguien que está viendo todo, yo me pongo en baño, voy al baño, hago pis y vengo para completar. Allí en esa sala habían 2 salas grandes, cada sala con muchos trabajadores. Estoy hablando de más de 100 personas entre las 2 salas. Y había un solo baño para las mujeres. Un solo baño con 2 váteres, o sea, 2 inodoros. Entonces, a veces
tú ponías baño, ibas al baño, pero había cola para hacer pis y eso que uno iba rapidísimo y se te pasaban los 5 minutos, 10 minutos o lo que sea. Y cuando tú llegas, te regañaban, te decían, bueno, ahora te quedas una hora más o media hora más o 10 minutos más o lo que sea, o mañana entras más temprano. Y tú dices, coño, qué fuerte, es que eso me parecía súper fuerte y eso me pasaba allí nada más, porque yo, como te digo, he trabajado en Madrid, en otros contact centers y aquí en Málaga he trabajado, cuando estuve en ICCS, trabajando, que sí lo digo, el nombre, allí nunca a mí me fue mal, de verdad, nunca tuve ningún tipo de abuso trabajando para lo que es la campaña de Orange. La verdad, nunca tuve eso, nunca me preguntaron qué estaba haciendo en el baño. A mí, yo es que sí es verdad que en eso soy bien jodidita. A mí tú me preguntas qué estaba haciendo en el baño y le digo estaba cagando, de chorrito estaba cagando y el mojón no me salía. Porque pa' hijo de puta y medio, ¿sabes? Entonces, el muchacho ya más nunca me preguntó, porque una vez me dijo, ay, pero te tardaste en el baño. Y le dije, sí, es que estaba cagando. Estaba cagando porque, ajá, ayer me comí un sushi y me cayó mal y estoy, mira, de diarreíta. Y se quedó así y yo le digo, si preguntas, ¿sabes? Vas a tener una respuesta. Bueno, total es que, bueno, esas cosas uno se las pasaba porque uno decía, bueno, da igual, dentro de todo. Es que cuando no es una cosa es otra. Total es que la gota aquí que derramó el vaso fue que pasó en la sucursal de Madrid, ¿verdad? Que siempre está esto aquí igual, porque cuando vino lo del empleado este que vino molesto y sacó su pistola, que al final no era una pistola de balines, no era nada del otro mundo y todo, pero con todo eso hirió a un supervisor, siempre sigan, no se muevan, sigan cogiendo llamadas, o sea, da igual, terremoto, ustedes sigan cogiendo llamadas. Mira, lo primero que quiero que sepas también es una cosa. Cuando, por ejemplo, una aerolínea o cualquier cosa, así sea un banco, así sea algo de primera necesidad, la electricidad, la luz, el agua, contacta a estos sitios de gestionar las llamadas telefónicas, no contacta a uno solo. A lo mejor aquí en Málaga estamos una sede, estamos unas personas cogiendo llamadas, en Madrid hay otras, en Valencia hay otras, o sea, contactan a varios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si pasa algo extraordinario, el servicio no se suspende. Están en otras partes del país otros contact centers cogiendo llamadas. O sea, entonces, ¿cómo va a entrar una persona armada que tú no sabes en ese momento si era una pistola de plástico o no? Y vas a obligar a la gente a que en lugar de meterse bajo una mesa a resguardarse, siga cogiendo llamadas. Luego, en la sucursal de Madrid pasó que una compañera que tenía 20 y tantos años trabajando para esta empresa infame, porque si una persona te da 25 años de tu vida, pienso que tiene que haber un mínimo de respeto. Esta persona falleció en su puesto de trabajo. Eso salió en los periódicos y todo. Y esta gente obligó al resto de empleados a seguir trabajando y cogiendo llamadas con el cadáver de la compañera allí hasta que vinieran los bomberos a hacer el levantamiento del cuerpo. Eso me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Y eso pasó y a las pocas semanas, entra aquí, a las pocas semanas, tuvo una compañera que trabajaba al lado mío, ¿verdad? Le dio un ictus. Un ictus es un accidente cerebrovascular, estando en su puesto de trabajo. Esa chica se puso muy mal, la tuvieron que llevar al hospital y todo eso. Ojo, yo no estoy diciendo que estas cosas les hayan dado a la gente por trabajar en esto, no, sino que son cosas que nos pueden pasar a cualquier ser humano, ya sea por problemas que tú traigas cardiovasculares, antecedentes de coronarios, qué sé yo, porque te tocaba ese día. El problema no es eso, sino la actitud del resto de compañeros. Yo me acuerdo que esta muchacha, yo me paré con ella, a mí se me dijo que me quedara sentada, aún así me paré con ella, la acompañé, la llevé hasta abajo, que venía su esposo a buscarla, la ayudé a llamar a su esposo, esperé a que el esposo viniera,
Yo dije, a mí me irán a botar de esta mierda, pero yo no la voy a dejar sola. Y yo fui la única que estaba con ella abajo, mientras que estábamos esperando a su marido. Entonces, yo digo, coño, no llamas ni a una puta ambulancia, ¿sabes? Ellos pensaban que no era nada. Después cuando la chica, por supuesto, como tiene que traer la baja médica, no, tampoco sabíamos que eso era lo que le había dado, pero es que yo la vi que se puso bastante mala. Y cuando la muchacha, yo la llamo para ver cómo estaba y eso, bueno, al parecer la cosa se le terminó de desarrollar estando en el hospital cívico ahí de Málaga. Fue un ictus que le había dado. Entonces yo dije, esto no puede ser, ¿vale? Que la inhumanidad no puede ser de tal manera. Bueno, yo soy una persona muy sensible. Y ya ustedes saben que yo he tomado antidepresivos, ansiolíticos, todo eso, y que tengo una enfermedad de ansiedad y depresión que está ahí dormida en mí, pero que de vez en cuando hay cosas o detonantes que me hacen sentir un ataque de pánico. Bueno, pasaron 2, 3 días, no sé qué. Yo estaba un día ahí normal en el trabajo y de repente empecé a no poder respirar, no poder respirar. Ahí me vino un ataque de pánico. Total que me fui para el hospital. Nadie me acompañó hasta abajo a esperar, a buscar. Yo tuve que ir a buscar un taxi. No, o sea, fueron incapaces los supervisores de darme algún primer auxilio, ni siquiera de darme un poco de agua. Si no, bueno, que te mejores, cualquier cosa vas al hospital y vuelves a venir, ¿oíste? Y no sé qué, y también me fui de ahí. Me fui de ahí porque, y te lo digo a ti, si eres una persona que has emigrado a algún sitio, o sea, la salud de uno no tiene precio. Da igual, me da igual si no tengo para comer, me da igual si no tengo donde vivir, me la suda, pero la salud de uno no tiene precio. Y para que exista una persona humillada, explotada, un explotador, tiene que haber una persona que así lo permita. Entonces, esas son cosas para mí no negociables y que no le permito a nadie. Y por eso, después de tanto tiempo, fue que yo tomé la decisión de buscar trabajar por mi cuenta. Porque me cansé de ese tipo de cosas. Ojo, también he tenido trabajos muy buenos. Cuando estuve en Canal Isabel II me gustó mucho. Cuando estuve en Yoigo me gustó mucho. Cuando estuve en Orange me gustó mucho. ¿Por qué no duré más allí? Bueno, en Orange, Orange acabó cuando la pandemia. En Yoigo, el trabajo que obtuve en Yoigo fue un contrato interino. Es decir, un contrato que era por un tiempo limitado, porque yo estaba ahí cubriendo la baja de una persona que estaba de baja por maternidad y mi trabajo iba a durar lo que durara ese contrato. Cuando estuve en Canal Isabel II también fue un contrato de interinato. Entonces, lamentablemente, los mejores trabajos que he tenido aquí en España han sido de interinato, es decir, yo he venido a hacer suplencia de una persona, pero ese puesto de trabajo era de otra persona. Pero lamentablemente estos dos trabajos fueron malísimos en ese sentido. Ahora bien, te dan una estabilidad en un momento determinado. Hay momentos en que hay que aguantar un poquito a lo mejor y agarrarlo, sí, pero cuando tú ves que tu salud es la que está en juego, ningún dinero lo vale. Esa es mi opinión. Ningún dinero lo vale. Entonces, bueno, hasta aquí este programita del día de hoy, de esta pregunta que me hicieron. Y en estos días seguimos haciendo más cositas de estas.